Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, ¿no? Este es el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que un poco nos da luces sobre el contenido de este instrumento fundamental que rige aún ahora en nuestros pueblos, ¿no? El Perú también lo suscribió y también somos parte del cumplimiento de estos derechos humanos. Yo he encontrado una diversa clasificación respecto a lo que son los derechos humanos. Sin embargo, considero que esta, siendo de un país como del lado nuestro, de Latinoamérica, en Guatemala, encontré un material que me pareció interesante y lo revisé y se los he traído aquí para mostrarse. Nos habla de que los derechos fundamentales que podrían clasificarse en derechos de primera generación, de segunda y de tercera generación. Dice que los de primera generación son los derechos individuales, o sea, los que atañen a la persona humana per se. Es el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, al desarrollo integral, a elegir y ser elegido y a la justicia. Y nos dice que los derechos humanos de segunda generación podrían estar integrados los derechos sociales y culturales. Y acá está el derecho a la educación, a la salud, al trabajo y a participar en comunidad. También nos habla de los derechos de la tercera generación, que son los derechos civiles, políticos y económicos, y están el derecho a la paz, el derecho al voto, el derecho al desarrollo y al medio ambiente, hoy de tanta boga, ¿no? Estos derechos humanos tienen algunas características que es importante conocerlas. En primer lugar, son universales, quiere decir que nos pertenecen a todos y cada uno de nosotros. Donde estemos, en el país donde vayamos, en el país donde vivamos, sea cual sea nuestra costumbre, nuestra religión, nuestra posición social, etc., todos tenemos derechos humanos y tenemos el derecho justamente de aquellos países que los hemos suscrito de que se respeten estos derechos. Además dice que son inviolables porque ninguna autoridad, ninguna persona, sea civil, particular, militar, no puede negar, ni quitar, ni destruir estos derechos humanos sin que ello signifique una grave violación que además puede ser procesada tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Más adelante les voy a decir cuáles son estas cosas. Establecen los derechos humanos para las personas con discapacidad. Ya dijimos que primero nacen los derechos humanos y en las reflexiones sobre los derechos humanos aparece la discusión sobre los derechos de las personas con discapacidad y ya el instrumento que visibiliza, que compila esta serie de derechos humanos es la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ¿no? Este instrumento asegura, promueve, protege y asegura los derechos de las personas con discapacidad, asegura también mecanismos para su cumplimiento. ¿Qué sería de las leyes si uno las puede cumplir? Si uno no sigue una ley, no establece las pautas para su cumplimiento, es simplemente retórica, ¿no? Aquí en Perú sabemos de lo que se trata eso, ¿verdad? ¿Cuántas normas retóricas tenemos, no? Y entonces el mundo no quiso eso, no quiso generar un instrumento más para la retórica, sino quiso un documento para la acción y constituyó un comité de expertos. En Perú hasta ahora no ha tenido representantes en este comité de expertos. Solamente hemos tenido un representante que hoy es el presidente del CONADIS, que representó a la Organización Mundial de Personas con Discapacidad y que es la persona que tuvo la oportunidad de sustentar diversos temas ante este comité de expertos. Estamos trabajando mucho para que la gente se especialice, se documente, porque cuando uno postula uno de estos puestos, todo lo que tú has hecho en tu vida como experto está bien documentado. Y tienes que haber participado en eventos internacionales que te permitan todo ese bagaje de discusión con esta gente pues, que tiene 10, 20, 25, 30 años discutiendo estos temas y Perú, lo sabemos, recién estamos entrando en el dominio de la materia, ¿no? Entonces, este comité de expertos hace la recepción a través de la Secretaría de Naciones Unidas. El Perú hace su informe. Para hacer este informe, CONADIS remite a todas las gobiernos regionales, a gobiernos locales, a los ministerios y a las entidades autónomas. Les pide que envíen información
que después el CONADIS lo compila y que ustedes lo pueden encontrar en la página web del CONADIS, en el link de normatividad y en el link de cooperación internacional, los tenemos compilados. Esos informes se rinden cada 4 años, el Perú está obligado a informar al mundo. Hemos tenido muchas dificultades para lograr informar porque los gobiernos locales no responden, los gobiernos regionales no responden, los ministerios no responden. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a buscar las páginas web, ver los archivos, ver qué descubrimos que han hecho para poder comunicar. Entonces yo aquí sí voy a hacer una gran invocación a todos ustedes que están participando y que ahora ya conocen este tema, de que cuando les llegue el formato, por favor, lo llenen. Y si no tienen alguna dificultad, no consulten. Actualmente yo estoy haciendo un estudio desde la Oficina de Cooperación Internacional por encargo del presidente y queremos ver qué tanto sabe la gente de cooperación internacional. Tanto el que recibe cooperación como las entidades de cooperación internacional que ofrecen sus recursos, ver si realmente están ofreciendo recursos para la temática. Ha habido un evento el día 20 de junio en Lima, ha participado ahí nuestro amigo Eusebio, representando acá a la región, y hay material que estamos colocando también en la página web, que es importante que lo revisen, y en la pasantía que vamos a hacer ya para el proceso de Tuves Accesible, les vamos a dar el material específico de proyectos con perspectiva de discapacidad que vamos a dictarlo en esta pasantía y que es importante que todos ustedes lo conozcan. Pero antes de eso los invito a que revisen ese link de la página web, está en la página web al lado izquierdo, hay un pequeño link que dice encuesta internacional y de ahí pueden bajar los formatos. Hay un formato en rojo que es para las entidades de cooperación como la USAID, como Plan Internacional, etc. Y hay uno que está en formato lila, que es el formato para ustedes, para todos los que reciben o necesitan que la cooperación los apoye. A ver si nos ponemos a pensar quizás en una iniciativa que tenga que ver con formaciones de demunas con perspectiva de discapacidad. Es decir, que dentro de la demuna, que a veces se denuncia casos de violencia familiar, también podamos, ¿no es cierto?, que uno de los responsables de la demuna trabaje con los niños para trabajar material de sensibilización sobre la situación de los niños con discapacidad. Ahí ya les tengo una idea de actividad o una idea de proyecto. También están indicando que concurso mujeres y niñas también se tenga en los debates sobre planificación, ejecución y seguimiento de procesos de estos programas, ¿no? Nosotros cuando trabajamos lo que es el programa presupuestal en discapacidades, tuvimos un grupo de niños de escuela hablando sobre discapacidad, y de muchas de las ideas que ellos precisaron se sacaron elementos para la construcción del programa presupuestal, y aquí nosotros estuvimos acompañados por UNICEF. También piden que tomemos nota de que, si bien es cierto, en accesibilidad hay un 5% que ha aprobado la ley, sin embargo no hay informe sobre su cumplimiento, y esto es muy importante que ustedes vayan reportando. CONADIS les va a ir enviando algunos formatos para que ustedes reporten cómo van avanzando en este tema de la accesibilidad. Ojo, y cuando hablamos de accesibilidad, no solamente en la urbanística, que es la más difícil a veces de implementar, la legislación nacional